Bueno, yo voy a Profe, empezar a una Dime, pregunta. dime, Nicolás. eh, entonces, cuando nos piden algo sin ruptura, tenemos que elegir el valor más alto, ¿no? La tasa más alta. La tasa más alta. Sí. Y cuando es con No la ruptura, penúltima, la última. y cu- Cuando es con ruptura, la y última. Entonces puede ya, ser que cuando de es la con ruptura, casualidad, que la tasa con ruptura sea la misma que la sin ruptura. Pero, ya, bueno, puede pasar. Pero la tasa con ruptura no es tasa constante con ruptura, es tasa constante que acepta romper, entendiendo por romper, decirle a un cliente que se espere un tiempo para recibir su producto. Pero claro, ese nombre es ya. muy largo para caber en una lámina. Entonces se usa el nombre cortito. Y Pero al el nombre final el cortito es ejercicio, con ruptura. pero al final el ejercicio igual nos dice si es que lo tenemos que hacer con o sin ruptura, ¿o no? Sí, pero puede ser que no te lo diga directamente. Puede ser que seas tú quien tengas que deducir si es con ruptura o sin ruptura, Ya. dependiendo de las necesidades de tu cliente. ¿Te acuerdas que yo expliqué la diferencia que había al principio, entre cuando uno tenía poder de mercado y podía hacer esperar al cliente y cuando no? Ah, sí, sí. Pues eso es lo que te permite básicamente saber si es un plan a tasa constante sin ruptura o no. No, ya. No es automático. Profe, ¿podría poner el Excel para ir copiándolo? O sea, Sí, porque yo en realidad voy a empezar ya, así que voy a poner el Excel mientras acabo de tomarme el té. Lo siento, me ha dado un bajón de azúcar, no sé qué me ha pasado en la clase, pero aquí. O me metí azúcar o me caí aquí, que no está mal porque me pueden venir a recoger, pero Profe, una consulta. dime. El cálculo de la tasa siempre es con la demanda corregida acumulada. A ver, siempre, los cálculos de tasa siempre se hacen con la demanda corregida. Sí, por eso, que en el Excel que tenía era con la demanda corregida, pero el video de la última clase era con la corregida acumulada. Aquí estoy haciéndolo con la corregida acumulada. Ya también, ya, ok. Lo que pasa es que yo en la clase pasada expliqué que si tú quieres hacer una tasa diferente cada periodo, entonces lo que haces es dividir la demanda corregida por el número de días del mes. Y esa tasa nos salían cosas tan raras como que había días que se trabajaba 24 y días que se trabajaba 102. Claro. ¿Vale? Está bien. Entonces, depende de lo Gracias. que quieras. Si quieres hacer un mes a mes, pues trabajas mes a mes. Pero si quieres tener en cuenta un cambio a nivel, un único ritmo en todo el periodo, los 6 meses tienes que trabajar con acumulados, porque es lo que te va a permitir determinar ritmos. ¿De acuerdo? ¿Preguntas? profe, la línea K, la de hora extra unidades, Ahora voy a es ello, no te preocupes. máximo entre 0 y tasa menos 50, ¿cómo lo saco? Sí, algo así. El máximo entre 0 y tasa menos 50. Todas estas preguntas, recuerda que el vídeo lo tiene grabado, por tanto puedes mirarlo. Sé que esto de aquí queda muy chiquitín, pero queda. De nuevo, Daniel, la idea no es que copiéis las fórmulas que yo pongo, la idea es que lleguéis a ellas. El vídeo las pone, yo voy a volver a comentar todo esto ahora. ¿De acuerdo? No te preocupes. Todo lo que haya de aquí para adelante, yo lo voy a volver a explicar, porque la otra vez lo expliqué muy rápido, me parece que vale la pena como mínimo repetir 2 veces las cosas. Generalmente, yo no sé si os habéis dado cuenta, no está hecho por casualidad, es algo que yo hago a propósito. Intento como mínimo todas las cosas explicarlas 2 veces. Por eso mis resúmenes de la clase del día anterior son tan largos. No es casualidad, es que lo hago a propósito. Porque la segunda vez, pues ya llueve sobre mojado, entra un poco más, no es como la primera idea, te lo tiro a la boca y ya está, y paso al siguiente tema. ¿Vale? ¿Cómo he calculado la tasa? Matías pregunta, ¿los 2 controles siguientes son para la casa? Si el control 7, que es el control que hubiéramos hecho hoy, que es un control cortito, en vez de ponerlo y hacerlo hoy, lo voy a subir, el enunciado, y lo vais a poder contestar en casa. Motivo.
La semana pasada, el jueves, no me dio tiempo de hacerlo y hoy tampoco. La semana pasada no me dio tiempo de hacerlo porque me enrollé en no me acuerdo qué y hoy porque me he enrollado explicando el sistema de evaluación. Por tanto, ese tiempo lo voy a utilizar yo para dar clase, el tiempo del control, y el control lo podéis hacer hasta el sábado, en el momento que queráis. El control 8, recordad cuando hicieron el cambio de formato, que yo dije que iba a hacer 5 controles largos, uno por tema, desde el tema 2 hasta el tema 6, que iba a representar la evaluación continuada si alguno de vosotros no venía a clase. Y que además, para la gente que venía a clase, va a seguir teniendo el valor que tiene y la puede hacer cuando quiera. Ese control era el control que iba a publicar esta semana, porque esta semana acabamos el tema 3 y por tanto es el control del tema 3. Ese control lo subiré hoy también. Y para los dos tenéis hasta el sábado por la noche. El control 7 es un control chiquitín, es una pregunta, una respuesta. El control 8 es un control largo, que no os voy a hacer subir en un Excel, os lo voy a hacer subir en un Google Forms también porque creo que funciona mejor. ¿Vale? Vamos a la tasa de producción. La tasa de producción podéis escoger la que queráis. Yo voy a escoger ahora 61. ¿Vale? Y fijaros que al escoger el 61 lo que sucede es que internamente, si queréis, yo tengo que hacer 50 unidades por día en horas normales. Entonces este 50 lo puedo poner como el mínimo entre 61 y 50. ¿De acuerdo? Y ahora, las unidades que hago en horas normales serán las unidades que hago, 50 cada día, multiplicado por el número de días. El número de días lo tenía aquí. ¿Vale? Es exactamente el mismo cálculo que había hecho antes. Para las horas extras pasa lo mismo. Aquí tendría que poner un 11. Pero para evitarme problemas de fórmulas, lo que pongo es el máximo entre 0 y 61 menos 50. ¿Vale? Y ahora, el número de unidades que hago en horas extra son 11 cada día multiplicado por el número de días. ¿Sí? De verdad, yo os sugiero que no copiéis directamente mi fórmula, mi Excel, que os hagáis el vuestro personalizado con vuestros gustos. ¿Por qué? Porque el que he hecho antes era 1. El que he hecho ahora lo he cambiado y continúa funcionando. Y el que hice el jueves era un tercero y funcionaba diferente. Cada uno tiene que hacer el que a él le convenga. Y luego, cuando lo tenga montado, prueba valores, coge el vídeo, mira a ver si le está dando lo mismo, mira si está bien, mira si está mal. ¿Sí? Que se familiarice con él. Ahora, ¿cómo se calcula el stock? El stock es la siguiente fórmula, siempre. El stock siempre es el stock inicial más lo que produzco menos la demanda. El exceso de stock es igual al stock menos el stock de seguridad o a 0. Y el defecto de stock es igual al stock de seguridad menos el stock o 0. Todo esto, estas dos fórmulas las vamos a comentar luego. Por tanto, ahora lo único que quiero que veáis es esta. ¿De acuerdo? Y voy a poner de nuevo en el libro, en la hoja de cálculo, qué es lo que hemos hecho. ¿Cuál es el stock que tengo? El stock que tengo es el stock con el que empezaba, lo que he fabricado en horas normales, lo que he fabricado en horas extras, y le tengo que restar lo que he vendido. ¿De acuerdo? Y ahora, fijaros que si el stock que yo quería tener era 50 y tengo 720, pues la diferencia, el exceso de stock está aquí. Y esta fórmula de aquí es el máximo entre 0, valores negativos no los quiero, y la diferencia entre el stock y el stock de seguridad. Fijaros que tras hacer esto, me sale todo. ¿Sí? Y esta casilla de aquí, si os fijáis, es el stock con el que empezaba, menos 559, que quiere decir que tenía stock negativo, que debía unidades, más
lo que produzco, 1220, menos la demanda. Y acabo con un stock de 64. Fijaros que este cálculo ya me ha revelado la primera fórmula, que es la fórmula de exceso de stock. Que es o cero o lo que tengo por encima. Fijaros que esto tomará valor si el stock es mayor que el stock de seguridad. Y aquí tengo un máximo. Y aquí tengo justo la fórmula contraria. Si el stock de seguridad es mayor al stock, entonces tendré inventario negativo, tendré defecto de stock, estaré por debajo de la métrica que yo quería tener. ¿Sí? Por ejemplo, en este caso concreto, yo quería tener 210 y tengo menos 37. Por tanto, estoy 47 por debajo de lo que quería tener. Bueno, perdón, 247 por debajo de lo que quería tener. Ese cálculo lo he hecho aquí como 210 menos 37. Y saben estos números. Cuando el valor saliera negativo, que es en este caso, tengo 720 y quería tener 50, por tanto sería 50 menos 720 menos 670, el defecto de stock sale 0. Por eso la fórmula con el máximo. La fórmula con el máximo que tenéis aquí y que tenéis en el PowerPoint, básicamente lo que permite es eliminar los números negativos, porque lo que yo quiero es contar el número de unidades de exceso, el número de unidades de defecto, multiplicarla por su costo, 30 o 90. Fijaros que este valor es 2146, que es M12, multiplicado por H18, que es esto que está aquí. 30 o 90. Y esto es el coste total, la suma de todas estas casillas. ¿De acuerdo? Y eso es lo que me permite determinar el coste del plan. Y ahora puedo hacer comparativas entre el 61 o el 68 o cualquier otra cosa que se me ocurra. Por ejemplo, el 65. ¿De acuerdo? ¿Sí? E incluso podría hacer cosas más raras. Podría, por ejemplo, poner aquí un 15. ¿Vale? Y también me lo hubiera evaluado. Me lo hubiera cambiado automáticamente. ¿Dudas? ¿No hay dudas? ¿Ha quedado todo claro? ¿Sí? Muy bien. Esto es el caso en que estamos trabajando con tasas. Pero a veces, en muchas ocasiones, por ejemplo, el libro del NAMIAS, el libro del curso, no trabaja por tasas, trabaja con personal. ¿De acuerdo? No hay tasas. Hay personas. Y cuando hay personas, normalmente la información que te dan es la siguiente. Cada trabajador puede hacer 2 unidades al día. Y la pregunta es, generalmente, ¿cuántas personas necesito? Y de nuevo vuelve a ser para un plan sin ruptura y para un plan con ruptura. ¿De acuerdo? La pregunta clave aquí, o el dato clave aquí que no teníamos antes, es este. Un trabajador puede hacer 2 unidades al día. Y esto es de lo que voy a hacer o lo que voy a utilizar como inicio para presentar o para empezar a preparar el temario, el contenido que vamos a hacer ahora, ¿vale? Voy a volver a hacer el mismo cálculo que antes, pero ahora no voy a trabajar con tasas, voy a trabajar con trabajadores. Y lo que tengo que calcular es cuántos trabajadores necesito para hacer mi plan de producción. ¿De acuerdo? ¿Sí? Muy bien, pues este ejercicio se parece mucho
a este de aquí, así que voy a intentar copiar la información que sea idéntica para ahorrarnos tener que volverla a hacer. Entonces, fijaros que los datos son los mismos. Esto de aquí es lo mismo. ¿Sí? Es la misma partida de datos, la misma tabla de datos. El stock de seguridad es exactamente el mismo. El 10% de la demanda. ¿De acuerdo? Vale. Para calcular los días acumulados y la demanda corregida acumulada, no tengo que hacer ningún cambio, es exactamente el mismo cálculo que antes. Las tasas no las voy a poder utilizar, obviamente. Y aquí el días acumulados, pues lo que ha pasado es que he cambiado algo de alguna cosa de la casilla y la fórmula no se me ha actualizado directamente. Y esta demanda corregida acumulada es la de antes. Demanda más stock de seguridad menos el inventario del periodo anterior. De stock de seguridad del periodo anterior. Y ahora estiro y tengo lo mismo, para asegurarme que no he hecho ningún error. 480 aquí. Y, uy, pues algo he hecho mal. Porque aquí tendría que aparecer un 5760. Creo que ha sido que en lo que esto... es que no he hecho la demanda corregida. Estoy yo muy dormido. Insertar. Demanda corregida. Que es estos valores que tenía aquí. Y ahora, para hacer el acumulado, sí que lo tengo que hacer como antes. Y si no me he equivocado otra vez, 7560, 7560. Fijaros que esto de aquí, hasta la columna G, aquí hay una columna tapada, que puede ser que sea la fuente de mi error, la demanda corregida. Hasta la columna G, este cálculo es idéntico al que tenemos aquí. ¿Sí? No hemos hecho ningún cambio, todo es igual. ¿Vale? Ahora empieza la novedad. Y la novedad es ¿cuántos trabajadores necesito? Y recordad que un trabajador hace 2 unidades por día. ¿Sí? Por tanto, si quisiera hacer 550 unidades y tengo 20 días, ¿cuántos trabajadores tengo que usar? Fijaros que en un mes de trabajo, en 20 días, los trabajadores hacen 40 unidades. Por tanto, necesitaría 13,75 trabajadores. Esos 13,75 trabajadores tendrían 20 días. Durante esos 20 días, cada uno haría 2 unidades. Hago las 550. Aquí, lo mismo. Necesito hacer 1.600 unidades. Los trabajadores van a tener 40 días en total para trabajar. Y cada día que trabajen harán 2 unidades. Pues tengo la necesidad de 20 trabajadores. Y aquí lo mismo. 3.150 dividido entre 62 por 2. Y así sucesivamente. No quiero alargarme más. Estos son los trabajadores que necesito. ¿De acuerdo? Y como antes, tengo un número de trabajadores sin ruptura y un número de trabajadores con ruptura. El número de trabajadores sin ruptura es el máximo de este número de trabajadores. Y el número de trabajadores con ruptura es el último de estos trabajadores. ¿Sí? Por si a alguien le quedan dudas de lo que estoy haciendo. Suponed que el número de trabajadores escogidos fuera 30,5. 31, si queréis, que es casi este número de aquí. 30,5. ¿Cuántas unidades haría cada mes? Pues 30,5 multiplicado por 2 multiplicado por el número de días. Esto es la producción. En total,
hago la suma de estos valores. 7.564, que es casi todo lo que tengo que hacer. En realidad, si en vez de poner 30,5 hubiera puesto 30,48, fijaros que en el fondo esta tasa de aquí, o este número de trabajadores de aquí, está calculando cuántos trabajadores necesitaría para hacer 7.560 unidades en 124 días. Si no quiero romper, tengo que quedarme con la cantidad de trabajadores más grande, que sería 34,03. ¿Sí? Este cálculo, si alguno me ha seguido y lo ha visto rápidamente, es simétrico o muy parecido a este de aquí. ¿Vale? Y para aquellos de vosotros que aún no lo tengan del todo claro, voy a pegar esto. ¿De acuerdo? Y voy a darle un poco de espacio para que respire, porque si no, alguno de vosotros va a decir que está muy saturado. Y si os fijáis, haciendo un cambio para que el sin esté en la misma fila y el con esté en la misma fila, fijaros que la relación que hay entre este número y este número es la misma que la relación que hay entre este número y este número. Es más, solo por curiosidad, si hacemos la relación, si calculamos el ratio, coincide que es 2. Que es esto de aquí. ¿Vale? Por tanto, fijaros que es exactamente el mismo cálculo. Alguien podría haber dicho, yo sé que necesito que mis trabajadores trabajen 68,08 unidades al día. Cada trabajador hace 2. ¿Cuántos trabajadores necesito? 34 por 2, 68. ¿Sí? Por tanto, podéis hacer el cálculo usando tasas, que es como lo hago yo. Podéis hacer el cálculo usando trabajadores, que es como lo hace el Namias. Podéis hacer el cálculo de las dos maneras, o podéis aprenderos una y transformar una en la otra. En este caso, la transformación es bastante fácil. Tengo que hacer 68 unidades al día, cada trabajador hace 2, 68 entre 2 es el número de trabajadores que necesito. ¿De acuerdo? Este cálculo y este cálculo, que es el que hace el Namias, es idéntico. Yo lo explico de nuevo porque a veces hay algún alumno que se despista. Pero el cálculo es el mismo. Lo que pasa es que uno lo trabaja con número de trabajadores, que es esta columna de aquí, y hay el otro que lo trabaja en número de unidades. Pero como para pasar de número de trabajadores a número de unidades es relativamente fácil, no hay ningún problema. ¿Sí? Resumen, hacerlo de una manera o de la otra, a mí me da igual. Recordar que al final la solución con tasas está en unidades por unidad de tiempo. ¿De acuerdo? Y que la solución por trabajadores está en trabajadores. ¿Sí? Pero yo sé, porque es un dato del ejercicio, que un trabajador hace 2 unidades por trabajador y día. Que era un dato del ejercicio. Por tanto, si tengo una tasa, por ejemplo, que hago 60,5 unidades al día, y ahora yo divido esto por 2 trabajadores por unidad y día,
Fijaros que esto se va a acabar transformando en los 30, algo trabajadores. Bueno. Un segundito. ¿De acuerdo? Por tanto, el ejercicio es el mismo. Preguntas. ¿No hay preguntas? Fijaros que el cálculo es un Excel en el cual lo que voy haciendo es dos partes. Una primera parte, que es lo que tenéis hasta aquí, que son unos cálculos preliminares que me permiten tomar la decisión, escoger la tasa, o en estos cálculos preliminares que lo hacen con días, digo, con número de trabajadores, escoger el número de trabajadores. Y ahora, una vez hecho esa primera parte, hay una segunda parte, que es la parte de evaluación, que es esta de aquí, que intenta simular qué hubiera pasado en el hipotético caso de que hubiera tomado la decisión que había escogido. ¿Sí? ¿Dudas sobre esto? Si no, voy a cerrar el tema de la planificación agregada de planes intuitivos y me voy a ir a la segunda parte del día, que es la de modelos matemáticos. ¿Todo claro? Muy bien. Pues como todo está claro, me voy a modelos matemáticos. Me va a dar tiempo de explicar un modelo matemático solamente, creo, que es el modelo más simple, el Uncapacitated Lot Sizing Problem. Quiero empezar con un pequeño resumen de qué es lo que estamos haciendo y con un pequeño aviso de qué es lo que tenéis que evitar. El resumen es muy simple. Lo que queremos es encontrar un plan óptimo según costes, cumpliendo algunos requisitos. ¿De acuerdo? Esto es importante porque básicamente nos va a dar una idea de cómo va a ser la forma o estructuralmente nuestro modelo. Nuestro modelo va a ser un modelo de optimización que minimiza costes, no tiene en cuenta ingresos, supone que todo lo que produce lo vende y que eso es una constante, sujeto a una serie de requisitos, que son las cosas que deseamos que haya. Cumplir con la demanda, inventarios no negativos, etc, etc, etc. ¿Vale? Esa es la estructura general de nuestro modelo. Esos modelos tienden de forma natural a programación lineal y a programación lineal entera. Que quiere decir programación lineal con variables enteras. La programación lineal entera utiliza a la programación lineal como una parte. La programación lineal, alguno de vosotros la conocerá como el simplex. El simplex es un algoritmo que resuelve programas lineales, no es toda la programación lineal, hay otros algoritmos. La programación lineal entera, por regla general, es el algoritmo de branch and bound, que también habéis visto en optimización, más programación lineal, más el simplex. Es muy importante, y por eso pongo un aviso, que os limitéis a modelos de programación lineal o programación lineal entera. Siempre y cuando os digan que no podéis hacer otra cosa. Esto es muy importante porque a veces hay la tendencia humana de poner restricciones de este estilo. 34 por el máximo entre 0 y x2. O objetivos como este, x1 por x2. O condiciones de este estilo,
28x menos 4 mayor o igual a 3 si y es igual a 0 y 24x menos 2y mayor o igual que 3 en el resto de casos. Todo lo que he escrito aquí, todo esto, no es lineal. ¿Vale? Y por tanto, será evaluado como incorrecto. No quiere decir que no sea un programa matemático. Es un programa matemático, es válido, lo puedes plantear, el papel lo aguanta, pero no es un programa lineal. Y la pregunta que alguno de vosotros tendrá es ¿por qué el profe obliga a que sea un programa lineal si no es el profe de Opti? La respuesta es que un programa lineal se puede resolver y un programa no lineal puede que sí y puede que no. Por experiencia, yo he resuelto programas lineales con unos cuantos millones de variables y unos cuantos millones de restricciones. Y lo puede hacer, mi computadora lo puede hacer. No es extremadamente difícil, no quiero decir que sea fácil. Quiero decir que no es extremadamente difícil. Antonia pregunta, ¿lo que estoy explicando entra en la prueba? Sí, entra en la prueba. Gracias, Tomás. Es más, hay una pregunta en una de las preguntas que he subido que es de modelos lineales. Millones de variables versus un programa no lineal de 30 variables puede ser problemático. O sea, puedo resolver millones, decenas, por tanto, por favor, no es que lo haga simplemente porque soy un extremista lingüístico. No, lo hago porque si sois capaces de hacer un programa lineal, puede ser que lo podáis resolver. El único problema que va a haber para que lo podáis resolver es vosotros y vuestra habilidad con un ordenador para meterle un solver de programación lineal grande. Pero suponiendo que lo pudierais hacer, que esa parte no fuera un inconveniente, en el caso de que trabajéis con programas no lineales, sí es un inconveniente. Puede ser que aunque sepáis mucho de informática y tengáis todo el software que podáis querer y comprar y demás, no podáis resolver. ¿De acuerdo? Por tanto, limitaros a las herramientas que tenemos, que es programación lineal y programación lineal entera. ¿Vale? Siguiente punto. Como yo no os voy a pedir que resolváis un modelo matemático, las preguntas y lo que se tiene que entender de un modelo matemático se limita a formulación. Yo no quiero que resolváis programas lineales, eso es parte del pasado. Si tenéis un software de programación lineal, podréis resolver programas lineales. Si no tenéis un software de programación lineal, al menos podréis plantear las exigencias de vuestro modelo en un lenguaje que entienda todo el mundo. Y luego ya intentaréis resolverlo como lo podáis resolver. Pero podréis explicárselo formalmente a otra persona. Y esa otra persona no necesitará intentar descifrar de vuestro mensaje el contenido. Simplemente le da el modelo y si le pagas, seguramente te lo podrá implementar. ¿De acuerdo? Por tanto, yo me voy a limitar a la parte de formulación. Y la parte de formulación requiere construir un modelo matemático. Y un modelo matemático, yo lo divido en 4 partes. Una primera parte, que son los parámetros. Una segunda parte, que son las variables. Una tercera parte, que es la función objetivo. Y una cuarta parte, que son las restricciones. Y esta es mi manera de enfocar el problema generalmente. Yo intento dar respuesta a estas 4 partes. Aquí vamos a tener un problema muy gordo, que es que yo acostumbro a utilizar una pizarra completa y pongo absolutamente todo el contenido en la pizarra de todo el modelo. En este caso concreto, pues yo no lo voy a poder hacer porque tengo un espacio limitado a esto.
y eso significa que no puedo escribir mucho. Generalmente, una de las cosas que sucede cuando uso el formato pizarra es que desarrollo la explicación de una forma muy parecida a cómo mi cerebro funciona a la hora de construir un modelo matemático, que no es de arriba abajo, no es top-down, no es empiezo por arriba y voy paso por paso hasta que llego al final. No es así. Es voy picoteando de las diferentes partes según lo voy necesitando, según se me van ocurriendo las cosas. En este caso, como no quiero ir moviéndome demasiado con el PowerPoint, voy a intentar hacer el enfoque top-down, pero yo os recomiendo que no hagáis el enfoque top-down en vuestra vida normal. Tomad una hoja de papel, haceros cajas y ir escribiendo las partes según se os vayan ocurriendo. Eso es lo que yo recomiendo que hagáis. Yo no lo voy a hacer porque este modelo es muy simple y como es muy simple me lo sé de memoria y como me lo sé de memoria puedo desarrollarlo de un tirón. ¿De acuerdo? La respuesta correcta a un modelo matemático tiene que tener las 4 partes. Idealmente existen algunos tricks para evitar errores que voy a intentar comentar a la hora de desarrollar el problema. ¿Sí? Muy bien. Paula, ¿tienes el micrófono abierto? ¿Tienes alguna pregunta? No, profe. Súper. Voy a empezar con el contenido y antes de entrar en esta parte voy a hacer una pequeña definición del problema. Y supongo que no queréis entrar directamente en esto, que sepáis que tenéis la fórmula escrita, las fórmulas escritas, pero yo voy a ir paso por paso con la descripción del problema. Este problema se llama ULSP, es un problema de inventarios. Que simplifica a la programación agregada o a la planificación agregada. O sea, es más simple que lo que habéis visto. Pero todos los modelos de planificación agregada contienen a este modelo chiquitín como una parte. Entonces se explica por qué es la unidad mínima divisible de todo. Ningún profe de mates te pregunta cuando haces ecuaciones diferenciales sumas y restas, pero presupone que sabes hacer sumas y restas. Estas son las sumas, las restas, las multiplicaciones y las divisiones de la planificación agregada. ¿De acuerdo? Es el componente mínimo. Entonces, este componente mínimo, el componente básico, que servirá para montar el problema de inventario, simplifica el problema, los problemas de planificación, simplifica al problema de planificación porque considera que se compra el producto a un agente externo. Y esto significa que no hay límites de producción. Puedo comprar la cantidad que quiera. ¿De acuerdo? Esto hace que el problema sea un poco distinto. Fijaros que antes todos teníais unos límites de producción. Yo recomiendo que después de esta clase, en otro momento, veáis los siguientes vídeos y veréis que aparece el tema de que hay unos límites de trabajo, sobre todo en los modelos que tienen trabajadores, ese 2 por el número de trabajadores. Este modelo puede comprar la cantidad que quiera, ¿vale? Lo único que tiene que asegurar que se cumple con la demanda. ¿Sí? Generalmente, cuando uno analiza el problema, lo primero que tiene que mirar es ver todos los datos que hay incluidos. Eso nos permitirá determinar los parámetros. Yo voy a aprovechar este caso
para también hablar un poquito de algunas de las características propias del problema que estamos trabajando. Porque los datos revelan en gran parte qué es lo que uno espera del problema, ¿vale? Entonces, los datos, los parámetros de este problema es que tenemos un conjunto de periodos. Disculpe. Dime, ¿Qué Joaquín. significa la sigla ULSP? Uncapacitated, que ya sabes por qué es, porque no hay límite de capacidad. Lot sizing, porque lo que tengo que determinar es lo que voy a comprar cada vez. Problem. Gracias. De nada. Es un problema súper fácil. Puede ser que lo hayáis visto hasta en programación dinámica, dependiendo del profesor que hayáis tenido de programación dinámica, porque este problema se puede resolver fácilmente con programación dinámica. Cuando yo daba clases de programación dinámica, hace muchos años, en otro país, yo lo explicaba como un modelo de programación dinámica. No sé lo que hacen aquí, no sé qué profe tuvisteis, y depende un poco del gusto del profe, por un tema u otro, os lo explica o no lo explica. Sé que en gestión de operaciones avanzadas deberían de estarlo viendo. Y si hacéis gestión de operaciones super, ultra, mega plásticas avanzadas, que lo hago yo en Magister, lo veréis de nuevo, ¿vale? Pero lo veréis más como un tema de resolución, no como un tema de planteo y de las propiedades que tiene y de la gracia que hay, ¿de acuerdo? Pero puede ser que a alguno le suene de programación dinámica. No puedo meter la mano porque yo no me meto en las aulas de lo que hacen los profesores de otros cursos. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué parámetros tenemos? Tenemos una serie de periodos. La clase del jueves lo expliqué mucho más general. En esta clase creo que tanta generalidad puede ser que sea negativo porque muchos de vosotros ya estáis muy preocupados por la prueba, así que los periodos los voy a numerar. T igual a 1, 2, 3, hasta el periodo 3 mayúscula. Fijaros que también podría haber hecho enero, febrero, marzo, diciembre. O la semana 1, semana 2, semana 3, semana 52. ¿Sí? A cada periodo se le asocia una demanda. ¿De acuerdo? Y todos los parámetros que luego voy a utilizar en alguna fórmula los pongo dt. ¿De acuerdo? Y ahora, tengo tres tipos de coste. Tengo el coste unitario del producto, que le voy a llamar A de adquisición. El coste unitario de hacer un pedido, que le voy a llamar K, que es lo que pago cada vez que hago un pedido. Imaginaros que vuestro proveedor es un proveedor chino. Y vuestro proveedor chino, cuando se envía el paquete, como compráis en cantidad, os envía un container. Vale, si el container va medio vacío, lo pagáis entero, hay que transportarlo entero. Si el container va lleno a tope, lo pagáis entero. Por tanto, este K, esta K de aquí, es el coste por pedido. Los portes y el flete. Este de aquí, la A, es el coste por unidad. ¿Sí? Por tanto, fijaros la diferencia que hay entre la A y la K. La K se paga una vez, la A se paga por cada unidad. La K se paga una vez si se compra. Si no se compra en un periodo, pues no se paga. Si no envío un container desde China, pues no pago esta K. ¿De acuerdo? Y finalmente, también tenemos un coste por unidad y periodo en el almacén.
a este coste le llamamos H. ¿De acuerdo? H que viene de holding cost, de mantener. Esa H está asociada a lo que me vale tener el producto en el almacén. El coste económico que representa, porque tengo una cantidad de dinero inmovilizado que no le estoy sacando rendimiento, posibles pérdidas, rupturas, que se me pudra el producto, que se vuelva viejo, 1000 cosas. Posibles descuentos que tenga que hacer para saldar los últimos productos. A, K y H los he escogido con esas letras por un motivo muy simple, que es que en inventarios, que es el tema 5 y el tema 6, se utiliza en el NAMIAS esas letras. Entonces, para intentar evitar que tengáis que aprender los 80 millones de letras, en este caso he utilizado las 3 letras que utiliza el NAMIAS, ¿vale? Por tanto, fijaros que en este problema el objetivo es intentar minimizar los costes asociados a comprar toda la demanda, sirviéndola a tiempo, teniendo en cuenta lo que me cuesta el producto, lo que me cuesta inventariar el producto y lo que me cuesta cada vez que voy a comprar producto. ¿De acuerdo? Por tanto, si os fijáis, esto de aquí ha contestado a la primera parte. ¿Sí? Y ahora vamos a la función objetivo. Y me voy a saltar las variables para que veáis que esto no es algo que vaya recto. Obviamente podría hacerlo directo, ¿eh? Pero quiero que quede una idea más general de cómo se tiene que trabajar. La función objetivo de este problema, fijaros que solo hay costes. Por tanto, tiene que ser minimizar costes. Esto es una gran sorpresa. Si alguien no se lo esperaba, hay que minimizar costes. Ya está. ¿Sí? Y ahora, el truco que hago yo es irme aquí y ver qué costes tengo. La A, la K y la H. Y como es un programa lineal, tiene que estar sumado. Ahora, estos costos los tendré que tener en cuenta a lo largo de todo el horizonte de planificación. Y aquí tendría que poner una variable que me diga cuánto compro en el periodo T, una variable que me diga si compro en el periodo T y una variable que me diga cuánto inventario tengo en el periodo T. De nuevo, esta es mi forma de plantearme el problema. Yo lo voy dividiendo en trozos y digo, bueno, esto es lo que tengo que poner. Y ahora, sin quererlo o sin querer queriéndolo, he descubierto las variables. Tengo que tener una variable de lo que compro en el periodo T, una variable de si compro en el periodo T y una variable de inventario en el periodo T. X de T, Y de T, S de T. Si hay alguna variable, algún coste en el modelo, en la definición del modelo que no he puesto en la función objetivo, es que tengo algo mal. ¿Sí? Y ahora tengo X de T, Y de T y S de T, que las tengo que declarar como variables. X de T es una variable que me indica cantidad de unidades que compro en el periodo de T. Y es una variable que tiene que ir desde 1 hasta T, que tiene que ser no negativa. No sé cómo os lo explicaron, creo que ha habido algunos cambios desde que yo daba desde que yo daba Opti. Generalmente a esto se le llamaba restricción de variable no negativa. Yo le llamo el dominio de la variable. Forma parte del conjunto de restricciones. Por tanto, cuando vayamos aquí y pongamos restricciones, muchos de vosotros os habéis acostumbrado que al final del todo se dice que x de t tiene que ser mayor o igual que 0 para todo t. Yo generalmente las defino cuando declaro las variables. ¿Vale? Es un gusto personal.
Y de t es la variable que indica si se compra o no. Cuando aparece un si, un if, en la definición de una variable, eso quiere decir que normalmente es una variable binaria que toma valor igual a 1 si x de t es mayor que 0 y que toma valor igual que 0 si x de t es igual a 0. ¿De acuerdo? Esta condición es una condición lógica y serviría para un modelo matemático, pero no para un modelo de programación lineal. ¿De acuerdo? Por tanto, vamos a tener que hacerla lineal en algún momento. Y después tengo la variable sdt, que es el inventario que tengo al final del periodo t. Y esta variable sdt también será mayor o igual que 0. Por tanto, no permito que haya inventario negativo. Solamente acepto stock por encima de 0. Exceso de stock. Porque si os fijáis, aquí no hay inventario de seguridad. ¿De acuerdo? ¿Sí? Esto me ha definido las variables y directamente ha salido de aquí. X de t, Y de t y S de t. A veces lo que sucede es que hay alguna variable auxiliar que no aparece en la función objetivo y después tengo que irme a las variables, a la tabla de variables y volverla a escribir. Ya está, no pasa nada. Por eso he querido hacerlo primero la función objetivo para que veáis que yo voy haciendo o añadiendo variables según las voy necesitando. El siguiente paso, como ya hemos completado tanto los parámetros como las variables como la función objetivo, son las restricciones. ¿De acuerdo? Las restricciones, recordad que yo había comentado que hay que poner las restricciones de no negatividad, que serían esta y esta, y que también sería esta. ¿Vale? Son estas tres. Pero como yo ya las he puesto antes, que las he puesto aquí, que ya están escritas aquí, en el bloque de restricciones no las pongo, por vagancia. No quiere decir que no se tengan que poner o que no se puedan poner, simplemente que yo no las voy a poner. ¿Vale? Porque ya las he puesto antes. Y ahora voy a intentar explicar qué restricciones tendría que cumplir. El modelo tiene que, 1, asegurar que se cumple la demanda. 2, calcular el inventario partiendo de las unidades compradas y la demanda. Y 3, asegurar que Y toma el valor que toca según el valor que tenga X de t. ¿De acuerdo? Estas son las tres condiciones que tiene que cumplir el modelo. Si hay alguno de vosotros que es especialmente hábil, verá que aquí hay un espacio. Y no es casualidad. Es que este espacio implica que estas dos cosas se hacen juntas. Va a haber una única restricción que las haga, que asegure ambas cosas a la vez. Y que además es la restricción estándar más utilizada de todos los modelos de planificación agregada. Todos tienen esta restricción, absolutamente todos. Y que hace que se explique este modelo antes, porque esta restricción, que es la de mantenimiento de flujo, si alguno de vosotros es eléctrico o electrónico
pues verá que es la primera ley de Kirchhoff. Creo que era la primera ley de Kirchhoff. Yo estudié electrónica del 95 al 98. Tengo mi undergrad es en electrónica. Hace muchos años que no hago electrónica, así que perdonad que me olvide si es la primera, la segunda o la tercera. Lo siento. Esta restricción, que es la de mantenimiento de flujo, está en todos los modelos. Por tanto, 1 y 2 se resuelven con esta restricción que voy a explicar por un lado. Y 3, esta es una restricción tipo BigM, que es algo que tengo certeza que os han explicado en optimización. ¿Vale? Igualmente también explicaré esta restricción tipo BigM porque así tenéis un ejemplo práctico de cuando se utiliza la BigM. Me voy a centrar primero en el bloque de la 1 y la de la 2 y después me meto en el bloque de la 3. Vale. El bloque de la 1 y de la 2 es la siguiente idea. Lo que dice esta restricción es que todo lo que entra en un periodo es igual a todo lo que sale de un periodo. ¿Vale? Y esta restricción va a haber una para cada periodo. Yo voy a poner solamente 3 periodos para que la entendáis. Vale. ¿Qué entra en un periodo? El stock inicial. ¿Qué sale de un periodo? El stock final. Pero fijaros que el stock final del periodo 1 es el stock inicial del periodo 2. O sea, el inventario a 31 de enero, 23:59 de la noche, es exactamente el mismo, excepto que haya algo raro, que el inventario el 1 de febrero a las 001 horas de la mañana. ¿Sí? Por tanto, fijaros que lo que entra de inventario en el periodo 1 es ese de 0, lo que sale es ese de 1, que es lo que entra en el periodo 2, lo que sale del periodo 2 es ese de 2, que es lo que entra en el periodo 3, y lo que sale del periodo 3 es ese de 3. ¿De acuerdo? ¿Qué más entra en cada uno de los periodos? Entra la producción, lo que compre. XD1, XD2 y XD3. ¿Y qué es lo que sale? Pues la demanda, lo que vendo. Ahora, cada una de estas cajas, por ejemplo, voy a mirar esta caja, lleva a una restricción. Y esta restricción es S de 0 más X de 1 es igual a S de 1 más D de 1. ¿De acuerdo? La caja 2 llevaría a esta restricción. Y la caja 3 lleva a esta restricción. En general, la ecuación general es esta. S de t de menos 1 más X de t es igual a S de t más D de t. Para todo t entre 1 y t mayúscula. ¿De acuerdo? Esta ecuación asegura que se cumple la demanda y asegura que se calcula correctamente el inventario. ¿Sí? Fijaros que cada una de las cajas es básicamente la idea de que todo lo que entra es igual a todo lo que sale. Hay una para cada uno de los periodos. Por tanto, en este caso tendré 3, porque he puesto 3 periodos. En el ejercicio que he hecho antes, a primera hora, pues tendría 6, porque tengo 6 periodos. ¿Sí? Todo el mundo entiende esta operación de aquí. ¿Qué es lo que está haciendo? Lo único que me falta explicar es por qué esto funciona. ¿Sí? Ahora, fijaros que obligatoriamente en cada ecuación se va la demanda. Vamos a empezar con la caja final, que es esta. Obligatoriamente se va la demanda del periodo 3, esto de aquí. Y yo sé que el stock es 0 o más, porque he puesto una condición que dice que tiene que ser 0 o más. Por tanto, obligatoriamente, para satisfacer la demanda del periodo 3, o se hace con compras de ese periodo, o se hace con inventario que procede de periodos anteriores,
que obligatoriamente tiene que ser mayor o igual que 0, o se hace con una mezcla de los dos. ¿De acuerdo? Por tanto, fijaros que esta ecuación, la que he puesto en azul, asegura que cumplo la demanda y asegura que he calculado bien el valor de S3, porque la suma de lo de antes más la producción tiene que ser igual a lo que sale más el stock. ¿De acuerdo? Ahora, la ecuación de S2 funciona igual. Yo sé que tiene que salir un valor de S2 que tiene que ser mayor o igual que 0. Por tanto, entre lo que compro, que es X2, y lo que venía de periodos anteriores, tengo que satisfacer la demanda. Tengo que cumplir que satisfago la demanda, porque si no, ese de 2 tomaría valores negativos para cumplir la ecuación de igualdad que tenéis abajo. Si he comprado de más para cubrir la demanda del periodo 3, eso significa que ese de 2 tendrá un valor positivo. ¿Sí? Y ahora, la ecuación en amarillo liga a la ecuación en verde de la misma manera. Hace exactamente lo mismo. ¿Sí? Por tanto, al final, en combinación de las tres, aseguran las dos cosas que yo quería. Cumplo con la demanda, es la única manera, si no aparecerán valores negativos, si no se puede, no lo deja el programa, y calcula los inventarios, porque al quitar la demanda y incluir lo que hay, pues calcula el inventario, siempre y cuando yo inicialice el valor de stock inicial con un valor. Por ejemplo, S0, que es igual al stock inicial, diga que S de 0 es igual a 0. Y ahora fijaros que obligatoriamente, como aquí entran 0, pues la demanda de 1 lo tengo que satisfacer con lo que produzco de 1, con lo que compro de 1 en el periodo 1. Si compro de más, pues se arrastra para el siguiente periodo y así sucesivamente. ¿Sí? Por tanto, esta restricción de aquí, la 1 y la 2, se puede escribir como x de t más s de t menos 1 igual a d de t más s de t para todo t. O, por si alguno se encuentra cosas raras, se puede hacer como estábamos haciéndola en planificación agregada con planes intuitivos. S de t es igual a x de t más s de t menos 1 menos la demanda, que era la fórmula que habíamos puesto en el Excel antiguamente. Estamos haciendo lo mismo que el Excel, pero se lo estamos diciendo al ordenador para que el ordenador escoja los mejores valores. ¿De acuerdo? Muy bien. Eso cumple la 1 y la 2. Entonces, si ahora vosotros le decís a la computadora que resuelva el problema sin la condición 3, lo que va a hacer es que como aquí hay un costo, va a poner todas las variables a 0, y como aquí hay un costo, va a intentar poner el stock a 0, y por tanto, la mejor manera de cumplir es que x de t sea igual a la demanda de cada periodo. Y esto cumple el problema. ¿Por qué? Porque no hemos unido el valor de x con el valor de y. Este problema es un problema de trade-off, de hacer un equilibrio entre una fuerza que está aquí, que me dice que no quiero tener inventario, por tanto que me recomienda comprar lotes pequeños, y una fuerza que está aquí, que me dice que todo lo contrario, que debería de comprar lotes muy grandes para no pagar tantos gastos de envío. ¿De acuerdo? Por tanto, para que esa fuerza realmente tome un valor, tengo que linkar esta x de t con esta y de t. Y para ello voy a utilizar una restricción Big-M. Una restricción Big-M que es típica. La M mayúscula es un número muy grande. Por ejemplo, 10.000 millones. ¿De acuerdo? Esa es la restricción que pongo. Y ahora, lo que tengo que intentar entender de esta restricción es qué significa. Y entonces, fijaros que yo lo que había dicho es que si x de t es mayor que 0, entonces quiero que y de t valga 1. Y si x de t es igual a 0,
entonces quiero que y de t valga 0. ¿Sí? Vamos a ver si esta restricción realmente cumple. Y la mejor manera de hacerlo es con unos cuantos números. Por ejemplo, imaginaos que x de t valía 80. Entonces, fijaros que esto, como es un número muy grande, 0 por un número muy grande hace 0. Por tanto, obligatoriamente, y de t tiene que valer 1. Así que fijaros que esta condición de aquí funciona. Realmente está haciendo lo que yo quería. Cuando yo obligo a que esta restricción se cumpla, si x de t toma valor, obligatoriamente y de t toma valor. Y fijaros que eso es indeseable por el modelo, porque el modelo intenta minimizar costes y de t está multiplicada en la función objetivo por un coste. Por tanto, él querría poner todos los valores posibles de y de t a 0. Ahora bien, tendrá que tomar alguno, porque si no, x de t no podrá tomar valor y no se podrá cumplir con la demanda. ¿Sí? Por tanto, esta parte de aquí, esto que he puesto aquí, hace el trade-off de que no vale la pena comprar demasiado porque voy a tener que pagar inventarios, y esta parte de aquí hace el trade-off de no vale la pena comprar demasiado poco porque entonces voy a tener que pagar muchos costos de envío. ¿De acuerdo? Ahora, lo que tengo que asegurarme es que se cumpla esta segunda condición de aquí. Y ahora, fijaros que si esto vale 0, si la x de t vale 0, esto se cumple tanto si y de t vale 0 como si y de t vale 1. Se cumple de las dos maneras. Entonces, ¿por qué sé seguro que y de t va a valer 1? ¿Por qué yo estoy tan seguro de que se va a cumplir esta condición con esto de aquí? Y la respuesta vuelve a ser, por función objetivo, si puedo, yo prefiero y de t igual a 0. ¿Sí? Por tanto, como el coste que tú pagas por envío lo vas a pagar, si tú pones aquí el y a 1, si haces esto, solamente vas a ponerlo a 1 si es obligatorio para poder cumplir esta restricción. Si no, tú sabes que por defecto el simplex va a preferir poner un 0 para minimizar el costo. ¿De acuerdo? Por tanto, esta restricción hace lo que yo quería que sucediera aquí. Esta restricción más la función objetivo. Porque sin la función objetivo no lo haría. Lo hace con la función objetivo. Y fijaros que como resultado obtenemos este modelo. Condición de demanda. Condición de compra, la que dice que si compro tengo que pagar el costo fijo de compra. Inventario inicial. Y la función objetivo. Exactamente lo mismo que habíamos visto con anterioridad. ¿Sí? Este es el modelo base, porque si os fijáis, esta restricción de aquí va a volver a aparecer en todas partes. Es esta restricción de aquí en el modelo de Bowman, que lo vais a ver en el vídeo, yo no lo voy a explicar hoy. Y es la restricción que vais a ver también en este modelo de aquí. Es más, para calcular el número de trabajadores que tenemos, que es esta restricción de aquí, vamos a hacer una restricción del mismo tipo. El número de trabajadores que tenemos es el número de trabajadores que teníamos antes, más los trabajadores nuevos que hemos contratado, menos los trabajadores que hemos despedido. ¿De acuerdo? Preguntas. No. Vamos a acabar aquí hoy. Gracias por vuestra paciencia, los que no habéis huido de las zarpas de los modelos matemáticos.
Os recuerdo que tenéis el temario o el contenido de toda la prueba en webcursos. Hay millones de vídeos, hay demasiada información, creo yo. Uno de los problemas gordos que vais a tener ahora es escoger lo que es bueno y lo que es malo para estudiar. A lo largo del día de hoy vais a recibir un correo bastante largo, con bastantes detalles, no solamente de la prueba, sino del control 7 y del control 8. Os recuerdo que yo os recomiendo que hagáis los controles como herramienta para practicar, para la prueba. Tenéis hasta el sábado a las 11. Tenéis tiempo de sobras. ¿De acuerdo? Esperad mi correo a lo largo de la tarde, dando más indicaciones. De nuevo, gracias. Yo me voy a quedar aquí como unos 5 minutos por si tenéis algún tipo de preguntas. Cualquier cosa que necesitáis, pues correo electrónico. La gente que me ha escrito correos electrónicos en fin de semana o durante otros días sabe que contesto. ¿Vale? Gracias y os podéis ir desconectando los que queráis. La gente que quiera preguntas, aquí estoy. Profe, ¿los Dime, otros Joaquín. modelos también entran? El de Bowman y... Sí. Ya. ¿Usted quería hacer un video? He hecho ya el video. El video ya está subido en webcursos, en YouTube. Es un video que explica el modelo de Bowman, es un video que explica el modelo de contratos y despidos. Son muy parecidos a este modelo. Si entiendes bien este modelo y eres capaz de hacerlo, yo diría que no vas a tener tanto problema. Sí te recomiendo, si eres de los alumnos que tiene miedo, sé que muchos de vosotros nos gusta hacer modelización matemática. Sé que es una cosa que os cuesta. Hay un enunciado aquí, al final del todo. Este enunciado, si alguien lo hace, me lo puede entregar y yo se lo revisaré. Y si no, puede pedirle a alguien de años anteriores que tiene la solución del enunciado. Si eres capaz de hacer este problema, después de ver los 2 vídeos, sabes todo lo que tienes que saber de planificación agregada, modelos matemáticos. ¿Sí? Por tanto, si te da mucho miedo el tema, yo te recomendaría que analizaras o que intentaras, dentro de tu tiempo de estudio para la prueba, que le dedicaras tiempo a esto, con suficiente margen para que tú me lo pidas y yo te lo pueda devolver, te pueda dar feedback. ¿Vale? Vale. ¿Hay algún otro consejo que dé para el... A mí me cuesta, por ejemplo, el tema de los alisados? Haz ejercicios. Mira, yo no te lo digo porque entiendo que muchos de vosotros, o sea, hablando así, ya no. El problema que tenéis con este ramo es la antítesis del problema que tenéis con muchos ramos. Hay muchos ramos que os dan temario justito para estudiar y este ramo te da toneladas de temario para estudiar, te da un montón de información para estudiar, te da muchas alternativas. Si tienes miedo, toma las prácticas, las pruebas de años anteriores y hazlas en Excel. Coge problemas del curso pasado o de hace 2 cursos, que tienes toda la colección de problemas en webcursos. No es que no te sirvan, es que simplemente pues la prueba ha cambiado, pero te voy a compartir pantalla para que lo veas. Si te vas aquí al tema 2, verás que hay ejercicios de pruebas y exámenes de años anteriores. Y me echa, porque obviamente hace mucho tiempo que no estaba dentro. Pero si te vas aquí dentro, hay miles de problemas. No miles, pero hay 54 páginas de problemas. Coge ejercicios de alisado doble, alisado triple. Y en vez de hacerlos a mano, hazlos en Excel. Si eres capaz de hacerlos, tendrás unas buenas hojas de cálculo que te permitirán resolver el problema el día de la prueba. Porque los ejercicios de desarrollo no son muy diferentes a estos, son un poquito más cortos. Y tienen la ventaja de que están pensados para hacer en Excel. Por tanto, si eres capaz de hacer esto en Excel, que tardaban, los alumnos les dábamos 20 minutos para hacerlos a mano, pues en Excel van a tardar menos, vais a tardar vosotros menos. ¿De acuerdo? Sobre todo si tenéis el Excel preparado. Yo te recomendaría que hicieras esos, porque verás, rápidamente tendrás feedback de si están bien o están mal. ¿Sí? Perfecto. ¿Más dudas?